Muy pero muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a un programa más de temas existenciales. Estamos aquí haciendo otro video con un tema muy bueno para compartir con ustedes. Es un tema que por mucho tiempo he buscado una respuesta y quizá muchos cristianos también, o quizá muchas personas no cristianas también, o incluso ateos, que buscan entender por qué los asuntos de Dios son como son, por qué a veces no podemos entenderlos. Y obviamente que estamos hablando de un ser infinito y lo comparamos con una mentalidad finita como la nuestra, entonces hay cosas que siempre van a quedar fuera, hay cosas que lamentablemente ahora en este tiempo mortal no vamos a poder entender. Pero sí me atrevo a decirte que se ha revelado muchísimo sobre el tema. Dios ha dejado de ser un misterio hace mucho tiempo ya, por lo cual tenemos acceso a mucha información buena que nos puede ayudar y que vos podés evaluarla y podés meditarla y pensar a ver si lo aplicás a tu diario vivir o no. Yo simplemente lo voy a compartir. Bien, hoy voy a hablar entonces sobre la expiación de Cristo, hablando desde el punto de vista de Leon Skousen. Leon Skousen fue un erudito sud y también abogado, quien plantea muchas cosas interesantes sobre el Evangelio de Jesucristo. Lo he leído, por ejemplo, o mejor dicho, he leído sus puntos de vista y su estudio en la trilogía Skousen, en los primeros 2000 años, por ejemplo, que es un libro espectacular, muy bueno. Yo lo recomiendo, está en internet por todos lados, incluso hay audiolibros aquí en YouTube, en donde podés buscarlo. Los primeros 2000 años, lo recomiendo mucho, que cuenta desde Adán y Eva hasta la época del diluvio y te explica todo de manera muy detallada lo acontecido en ese lapso de tiempo de más o menos 2000 años. En uno de mis videos que hablé sobre Sion, la cual la comparé con algunos temas políticos actuales, la manera de vida que tenía Sion, la cual era la autosuficiencia, la orden unida o la orden de Enoch o la ley de consagración, me basé mucho en los libros de Skousen para hacer ese análisis. Podés buscarlo en este canal de YouTube sobre el tema de Sion y sobre el punto de vista de cómo la ciudad de Enoch fue una ciudad humanamente perfecta. Bien, quizás no estés familiarizado con el tema de Jesucristo, quizás sí, pero no encuentres respuestas al porqué de su sacrificio expiatorio. En otras palabras, por qué Dios, siendo todopoderoso, teniendo el poder de resolver las cosas al instante, tuvo la necesidad de mandar a un ser puro para que se sacrificara por los demás que no somos puros. Hay cosas que quizá no entiendas, quizá incluso siendo cristianos no podamos entender un poquito más de esto. Y creo que Skousen arroja mucha luz a este tema. Ahora quiero destacar algo. Skousen, las cosas que él dice no son oficiales, o sea, no son doctrina de la Iglesia de Jesucristo, pero sí son puntos de vista interesantes que podemos tomar o dejar, y si los tomamos quizá nos arrojen mucha luz y conocimiento a nuestro estudio personal. Personalmente me gusta mucho lo que él dice sobre la expiación, o el sacrificio de Jesucristo, y llena ese vacío que por ahí yo tenía en cuanto al tema. Bien, en Romanos 3:24 en la Biblia, el Nuevo Testamento, nos deja muy claro que era necesario que Jesucristo, un ser perfecto, un ser puro, se sacrificara por el resto de la humanidad. Y así podemos encontrar esto en cada pasaje bíblico. Simplemente quizá muchos no lo entiendan, pero toda la Biblia habla de un sacrificio. Primeramente, en la ley de Moisés se sacrificaban animales representando ese postrer sacrificio o ese último sacrificio por derramamiento de sangre que el Hijo de Dios efectuaría en un tiempo, en una determinada época. En nuestros tiempos eso ya se cumplió, entonces no es necesario más un sacrificio por sangre o derramar sangre inocente, como lo hacían en el caso de los animales puros y sin mancha en la época del pasado. Nunca se sacrificó a seres humanos en el cristianismo ni en el judaísmo. El único sacrificio de persona fue el de Jesucristo, quien asimismo se puso como sacrificio en ofrenda por las demandas de la ley. Entonces volvemos a la misma pregunta. Vos podrás decir, bueno, pero ¿por qué ley? ¿Por qué hay ley? ¿Por qué Dios tuvo que cumplir una ley, siendo todo perfecto, todopoderoso, y es Él quien hace la ley, como se enseña muchas veces? ¿Por qué hubo que haber un sacrificio? Dios no podía simplemente perdonarnos y listo. ¿Cómo se maneja todo esto? Bien, la mayoría de los teólogos describen a Dios de esta manera. Por un lado justicia y por otro lado misericordia.
despojando a Dios de todas sus cualidades físicas, que sabemos, gracias a la revelación moderna en los últimos días, que Dios es un ser antropomórfico, o sea, tiene forma humana, es un ser, el ser humano fue hecho a su imagen y semejanza, como lo dice en el libro de Génesis, por lo cual podemos aprender que Dios es a semejanza del ser humano. No es un ser sin forma, no es simplemente un espíritu o algo que está por ahí dando leyes y misericordia, sino que es un ser totalmente estructurado como nosotros. Así como nosotros podemos pensar la existencia, obviamente Dios lo ha pensado mucho antes que nosotros y lo sigue haciendo, y su poder y toda su gloria se basa en que nosotros, los seres humanos, lleguemos a ser como Él es. Porque Él dijo a Moisés: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna en el hombre. Son las cosas que Él tiene: inmortalidad y vida eterna, que no es lo mismo, que ya lo he explicado en otros videos y no voy a detenerme a explicarlo ahora, pero si querés preguntarlo en los mensajes abajo y te lo respondo después. Bueno, te hago una leve introducción también al plan de Dios, por si no estás familiarizado o familiarizada con él. El plan de Dios se trata en que los hijos de Dios, los hijos espirituales, hijos literalmente de Dios, no creaciones, esos hijos somos los seres humanos, vivimos con Dios en un pasado, como lo hemos dicho en muchos videos, como dice en Jeremías, antes de que te formases en el vientre te conocí. O sea, conocer no significa que sabía que existía el ser humano antes del vientre, sino que se familiarizó con él. Eso es conocer. Vos, cuando conoces a una persona, no es porque simplemente la saludaste o porque viste una foto, sino porque te familiarizás con esa persona. Entonces, en todas las traducciones bíblicas, en Jeremías nos dice lo mismo, que conoció Dios al ser humano antes de formarse en el vientre. Y eso nos cuenta, según la revelación moderna y posteriores revelaciones, como por ejemplo el libro de Abraham, que los seres humanos existimos con Dios antes de nacer. Entonces Dios creó este mundo para que nosotros, por elección propia, podamos venir, obtener cuerpos tangibles de carne y huesos imperfectos por un determinado tiempo en donde aprenderíamos. Sin embargo, nosotros nos olvidamos de aquella vida inmortal con Dios, aquella vida gloriosa que es llamada la preexistencia o la vida premortal, que de hecho Platón también se cuestionó mucho de esto en el mundo de las ideas, que también hay otro video que yo he hecho al respecto. Y bueno, al venir a este mundo, olvidando los recuerdos de nuestra vida premortal, que cabe destacar, que no es reencarnación, sino que es encarnación, o sea, es encarnar una sola vez. Nuestros espíritus no tenían un cuerpo y ahora sí lo tienen, cuerpo de carne y hueso, porque los espíritus también son materia, una materia perfecta y refinada, a semejanza de esta de carne y huesos. Entonces, al venir a este mundo y olvidarnos de Dios y olvidarnos de todas las cosas, muchas veces no entendemos por qué vivimos ni entendemos qué hacemos aquí. Entonces comenzamos a vivir simplemente, ¿no? Comenzamos a movernos y a realizar tareas primeramente para subsistir. ¿Qué hacemos? Trabajamos, estudiamos, nos vinculamos con los demás y así seguimos toda nuestra vida sin entender qué es este tiempo probatorio. Dios, sabiendo de estas cosas, obviamente que tenía entendido que íbamos a equivocarnos, a cometer errores, porque somos personas imperfectas, estamos sujetos a pasiones, quizá instintos también, de supervivencia y demás, cosas que nublan nuestra visión celestial y pueden hacernos retroceder mucho en cuanto a la eternidad y cometer errores. A esos errores en las Escrituras se les conoce como pecados. O errores no nos permiten volver a la presencia de Dios un día, que es lo que Él quiere. Y ahí es donde viene el problema. Si estos pecados permanecerían para siempre con nosotros, o sea, estos errores, nosotros lo cometiéramos una y otra vez sin querer cambiar, sin querer mejorar como seres humanos o como personas, esto nos limita de la presencia de Dios, porque Él es un ser perfecto y nada imperfecto puede morar con Él, como dicen las Escrituras. Entonces nosotros no podríamos tener la vida que Él tiene, que es lo que Él quiere para el género humano. Skousen plantea algo muy interesante, que muchas veces la filosofía la apoya y quizá la ciencia también, y es el hecho de que nunca hubo nada. La nada no existe. Ya el tener que definir la nada, ya le estás dando una existencia, porque tiene una definición. No sé para qué se inventó la palabra nada o la idea de la nada, pero no existe la nada. Todo es materia y energía. De hecho, la oscuridad tampoco existe según la ciencia, sino que es la ausencia de la luz. Y así podemos vincular todas las cosas. Quizá hay lugares en el universo en donde la creación sea mayor, o sea, sistemas solares y galaxias, y quizá hay partes en el universo donde la creación todavía no fue organizada.
Cuando en las escrituras habla de creación, no lo dice creación de la nada, como si fuese la teoría de la generación espontánea, sino que habla de formación. Dios no crea cosas de la nada, sino lo que hace es formar u organizar los elementos. Todo esto podemos aprenderlo también en el libro de Abraham, capítulo 3, de la perla de gran precio, en donde Dios dice: descendamos pues, hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Ellos tomaron materiales para formar esta tierra. No, Dios no creó las cosas de la nada, repito, sino que tomó materiales existentes para formar y dar vida a las cosas. Esta materia muchas veces se le conoce como inteligencias. De hecho, en el libro de Abraham también se nombran las inteligencias. Skousen entonces propone algo muy interesante. Él dice que todas las inteligencias, que ya lo dice la palabra, son inteligencias, no sabemos su forma, no sabemos sus dimensiones, no sabemos mucho sobre el tema, pero para explicártelo mejor, según lo dice Skousen, vendría a ser el átomo espiritual de todo, o sea, aquel átomo que compone incluso la materia espiritual, preterrenal y todo lo previo a nuestra existencia. Según Skousen y según muchos estudiosos de estos temas, las inteligencias componen cada cosa, incluso este micrófono está compuesto por inteligencias, la naturaleza, el ser humano, nuestros átomos están compuestos por estas inteligencias. Hay una teoría interesante que cuenta que el sacerdocio, o sea, el poder de Dios dado al hombre, actúa sobre las inteligencias. Entonces, cuando un sacerdote, o en el caso de Jesucristo también, por ejemplo, cuando efectuaba milagros, lo que hace es ordenar a esas inteligencias que trabajen de forma diferente para curar una enfermedad o solucionar un problema. Cuando Moisés levanta abre al medio, mejor dicho, el mar Rojo, lo que hace es operar sobre esas inteligencias que componen las partículas del agua para que obren de esa manera, de manera que le hagan caso al mandato de Moisés a través del sacerdocio. Dios entonces, según Skousen y según también las escrituras, tiene todo poder, tiene poder sobre estas inteligencias que componen todo. Estas inteligencias se sujetan y se someten a Dios, pero, vamos a decirlo así humanamente, no es algo gratis. Las inteligencias necesitan confiar en aquel ser a quien van a sujetarse. Obviamente, ¿por qué? Porque si vos lográs sujetar estas inteligencias, podés controlar, armar y desarmar todo lo existente. Es por eso entonces que las inteligencias se someten a un ser totalmente perfecto y puro. Es por eso que se someten a Dios. La gloria de Dios son las inteligencias entonces. Cuando el enemigo le dice a Dios: dame pues tu honra o tu gloria en la preexistencia, o sea, el diablo antes de caer, Dios se la niega, porque dársela a él sería realmente un problema muy grande. Sin embargo, Jesucristo le dijo a Dios: sea pues tuya la honra para siempre, dando a entender que él no tenía intención de gobernar ni de controlar nada, simplemente hacer la voluntad de Dios. Por lo cual las inteligencias ya conocían a Jesucristo, a Jehová preterrenal. Jehová y Jesucristo son la misma persona. Ya lo conocían y sabían de su humildad y su disposición de servicio. Algo que me gusta mucho de esta teoría de la expiación de Skousen es que pone al servicio por sobre todo las cosas. Y de hecho Jesucristo también lo hizo. Jesucristo siempre enseñó que servir al prójimo y tratar de ayudar y alivianar sus cargas es lo más importante de toda la existencia. Después viene la ley y los profetas, lo dijo. Entonces, con esta teoría vemos que el servicio es por sobre todas las cosas. Dios lo que hace al sujetar las inteligencias para la creación no es simplemente para inflarse, con perdón de la palabra, para decir yo soy Dios y puedo hacer lo que quiero, sino que es capaz de hacerlo para que sus hijos, o sea nosotros, podamos estar bien, simplemente para eso. Dios mismo sirve a la humanidad. ¿Y cómo? Creando planetas, creando un ecosistema para que podamos vivir bien en esta tierra, creando las distintas soluciones a las necesidades y problemas que tenemos. Ahora bien, como veníamos diciendo, estas inteligencias se sujetan a Dios por ser perfecto. Sin embargo, le exigen cosas a Él que es su perfección. De otra manera, no se someterían a Él. Porque las inteligencias, me referiría a ellas como en todas, no individualmente, por eso digo las inteligencias, entienden y comprenden la existencia, pero no la comprenden y la entienden desde el punto de vista de la experiencia, porque ellos jamás
pasaron por una vida mortal, ellos jamás aprendieron de lo que nosotros aprendemos hoy, y Dios sí, porque ya no es un misterio saber, y ya lo he revelado en otros videos, de que Dios fue como el ser humano una vez. Él pasó por un tiempo probatorio y logró la exaltación llegando a ser Dios, por lo cual toda su inteligencia y su sabiduría viene por experiencia propia, y no es simplemente un ser que existió de la nada sabiéndolo todo. Ahora bien, volviendo al tema de la justicia y la misericordia, estas inteligencias entonces son la justicia que reclaman la perfección en los seres. Estas justicias, estas inteligencias son las que le dicen a Dios: mirá, nosotros no podemos aceptar a la humanidad porque cometen errores. No podemos permitir sujetarnos a ellas un día como estamos sujetas a ti, porque ellos cometen errores. Es imposible hacerlo. No confiamos en la humanidad. Entonces es por eso que existe la justicia, que todas las escrituras enseñan que por la justicia el ser humano no podría progresar jamás. ¿Por qué? Porque no se nos daría oportunidades de progreso. Ahí es cuando entra la misericordia de Dios, o sea, el ser amoroso que es Dios. Dios, más allá de todas estas cosas que tiene que aceptar para que haya un orden, Él lo que hace es apaciguar esas demandas de la ley o de la justicia, pagando por esos errores de alguna manera. ¿Y cómo lo hace según Skousen? Y bueno, y según las escrituras también, es ofreciendo a alguien que pueda pagar ese precio. Un ser perfecto que pueda pagar esa perfección que esas inteligencias demandan de Dios. Y ese ser perfecto es Jehová o Jesucristo. Las inteligencias ya se habían sujetado a Él en la preexistencia, para que Él, como dice la Biblia, Jehová es el creador de los planetas y de los mundos y de todo lo que hay en ellos. Entonces las inteligencias ya estaban familiarizadas muy bien con Jesucristo, con Jehová. Se habían sujetado a Él debido a su perfección, también porque Jesucristo ya era un Dios antes de nacer. Entonces plantea que Jesucristo debería pasar por un tiempo probatorio igual que el nuestro, o sea, dejar su vida como un ser, como un Dios, para venir a vivir como un hombre, entre comillas. Ahora bien, para que las inteligencias se sigan sujetando a Él, Él no debería ser un descendiente directo de Adán, como somos los seres humanos, sino que debería ser hijo de Dios literalmente. Es por eso que Jesucristo es hijo de Dios e hijo de una mujer mortal, a diferencia que nosotros que somos hijos de personas humanas puramente. Entonces ahí ya hay una excepción de la regla. Ya al ser hijo de Dios, literalmente, las justicias no pueden culparlo a él por las cosas de por la transgresión que había en el mundo, o sea, la transgresión que antes se contaba, que era la transgresión de Adán, sino que es pasado por alto, o sea, es perdonado por eso, porque no es hijo de seres humanos completamente, sino que simplemente su madre es humana, pero su padre es Dios literalmente. Sumado a todo esto, Jesús necesitaba vivir una vida plena y pura, sin cometer estos errores que nosotros cometemos, para que las inteligencias puedan sujetarse nuevamente a Él. Él necesitaba volver, por así decirlo, volver a conquistar esas inteligencias por mérito propio. Cuando hablo de errores o pecados no me refiero a dormirme porque tenía que levantarme a las 10 de la mañana y me levanto a las 11, o no sé, pisar mal y tropezar y caer, o cosas así, sino que errores que tienen que ver con nuestra vida de verdad. Por ejemplo, cometer una mentira, algo que le pueda hacer mal a alguien, lastimar emocionalmente a propósito a una persona, romper los 10 mandamientos, por ejemplo, que Dios estableció, una guía, que eran los 10 mandamientos, porque los humanos antes de Jesucristo necesitaban errar lo menos posible. Y bueno, y hoy también necesitamos hacerlo, simplemente que tenemos la expiación cumplida y podemos acudir al perdón. Pero siempre se trató de que el humano se equivocara lo menos posible. ¿Para qué? Para que pueda vivir feliz y para que estas demandas de la ley no sean tan fuertes sobre nosotros. Ahora bien, Jesucristo lo que hizo entonces fue vivir sin ninguno de estos errores. Él se esforzó, él ayunó, él oró, él se preparó de todas las maneras posibles para poder vivir de esta manera y según las escrituras lo cumplió. Entonces, reuniendo estas condiciones, Jesús es el único ser, como lo dice Pedro en la Biblia, bajo el cielo y la tierra, por quien puede venir la salvación. Vamos a hacer un ejemplo. Jesucristo viene a ser como nuestro hermano millonario, por así decirlo, quien va y paga todas nuestras deudas.
a cambio de eso, Él pone las condiciones a quienes nosotros somos deudores. Le pone las condiciones de que acepte nuestros pequeños pagos, habiendo Él ya saldado lo más grande. ¿Y cómo son esas condiciones? Jesucristo cambia la manera cortante que tienen las inteligencias o la justicia universal de juzgarnos, valga la redundancia, que es simplemente condenarnos y no permitirnos progresar. Jesucristo paga esa manera cambia, mejor dicho, esa manera de pago, haciendo que todo sea más simple para nosotros, que simplemente podamos arrepentirnos y mejorar cada día como personas, a nuestro ritmo, no importa la marcha, pero que nosotros vayamos cada día mejorando y cambiando actitudes, o cada mes o cada año, pero lo importante es que podamos arrepentirnos y mejorar. Esa es la paga que el ser humano hoy en día puede ofrecer. Por eso las Escrituras dicen que no es más necesario un sacrificio de animales como antes, sino un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Qué significa esto? Reconocer que hemos errado, que nos hemos equivocado en muchas cosas de la vida y tratar de cambiar esas malas cosas en nuestra vida, poco a poco ir puliéndonos, poco a poco ir dejando malos hábitos por buenos hábitos por mejores hábitos y así siguiendo el ejemplo de Jesucristo hasta lo que podamos. Entonces, para ir cerrando el tema, porque se me ha ido muy largo, espero haber podido dejar las ideas claras y si no quedó claro o confuso, escribime aquí y vuelvo a hacer algo más detallado. Pero la idea general está, por lo menos es un tema muy amplio, pero a mi entender llena un vacío existencial muy grande, que es el porqué del plan de Dios, el por qué tiene que haber un sacrificio. Y para resumirlo entonces, existen las inteligencias que serían la justicia y existe Dios que es la misericordia. Dios quiere que todo el género humano llegue a su presencia y viva como Él vive, pero para eso necesita convencer o hacer entender a las inteligencias que nosotros podemos hacer esas cosas. ¿Y cómo lo hizo? A través del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo sujetó a todas las inteligencias a Él, siendo un ser puro e inocente que murió de manera horrible por todos nosotros. Estas inteligencias entendieron que Jesús es un ser puro y que fue injustamente tratado en este mundo, por lo cual le dijeron: tú fuiste tratado de manera injusta, ¿cómo podemos remediarlo? Y Jesús les dijo: estas son las condiciones, que los perdonen a ellos si ellos se arrepienten. Ese es el medio del pago que Jesucristo ofreció por nosotros según esta explicación de Skousen. Es muy complejo y creo que han quedado ideas que no pude comentarlas aquí, pero te invito a dejar tus comentarios, te invito a que reflexiones sobre este tema y que me cuentes qué te parece, si has leído ya esta teoría, este estudio de Skousen. Como te dije, a mí me parece muy interesante. Hay otras cosas en el tema que no coincido plenamente, pero en esto de las inteligencias, de la justicia y de la misericordia me parece que está muy bien explicado por su parte. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Te invito a que dejes tus comentarios, como ya dije, a compartirlo y bueno, y a seguir adelante con tu estudio y con todas estas cosas. Muchas gracias.